Pues gracias a Juan Carlos y a Jesús Televisión podemos estar hoy en contacto en esta segunda charla de este ciclo formativo del curso 2025-2026. Y, y aunque os hablo directamente, en este momento estoy en Roma, en un encuentro con compañeros de mi promoción, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. De modo que no he querido dejar de que este encuentro semanal formativo pasarlo por alto y, como os decía, gracias a Jesús Televisión y a Juan Carlos, su director, pues la he grabado y hoy él os la lanza con la seguridad de que tendrá el efecto parecido a como si yo estuviera con vosotros aquí. Comenzamos como siempre alabando a la Santa Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día pasado hacíamos el cuadro de lo que de alguna manera van a ser estos encuentros formativos, bajo el título de Jesucristo en la historia de la salvación, que no es más ni menos que dejar claro que desde el inicio de esa historia de la que formamos parte y que se está realizando actualmente en nuestra existencia, en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra historia, pues Jesucristo juega un papel fundamental. En la creación, el Padre que crea lo hace a través del verbo, esa palabra que tiene fuerza creadora. Y cuando llega el momento culminante de hacer una nueva creación, pues también el Padre se vale de Jesucristo, ya el verbo encarnado, para llevar adelante esa nueva creación que se culmina con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, pues seguir toda la historia de la salvación, especialmente a través de los libros canónicos, que como sabéis son el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 45 libros del Antiguo y los 27 libros del Nuevo, y ver cómo en todos ellos está de una manera más patente, más clara, más difusa, la presencia del Verbo de Dios. Es más, en los libros del Antiguo Testamento, cuando todavía el Verbo no se ha encarnado, vemos claramente que esa palabra de Dios es el Verbo hecho palabra. Ese verbo que es un verbo eterno, es el verbo antes de la encarnación, es el verbo encarnado, es el verbo crucificado, es el verbo resucitado, es el verbo glorificado a la derecha del Padre, que es la actualidad, como está el verbo de Dios en el cielo. Pero, curiosamente, y esto es increíble, la humanidad, porque el verbo se ha encarnado realmente, está también sentada a la derecha de Dios en el cielo, porque Cristo asciende a los cielos en cuerpo y alma. Cuando llegue su momento veremos qué significa eso de cuerpo y alma, porque a veces la idea que tenemos de cuerpo es la del pellejillo que está sobre la carne y la carne sobre nuestro hueso. Y el sentido va más en la línea de lo que es la corporeidad, lo que es la persona. Bien, pues en ese camino, el martes pasado, veíamos cómo desde el comienzo la historia de la salvación es una historia en positivo, es una historia en belleza, es una historia en alegría, porque la historia de la salvación comienza con la creación. Y como veíamos el día pasado y hoy recordamos, esa creación tiene la marca de la bondad de Dios, de su belleza, de su ternura, de todos esos dones maravillosos que nosotros le aplicamos a Dios, porque de Dios no sabemos decir otra cosa que aquella que Jesús nos ha comunicado. Y Jesús nos ha comunicado muchas cosas sobre Dios, pero evidentemente Él también se ha encontrado con la barrera de su propia humanidad. Y el totalmente otro, lo que Jesús nos ha dicho de Dios, es más que suficiente para que le amemos, le sigamos y sepamos quién es ese Dios, pero evidentemente Dios es mucho más incluso de lo que en Jesús se transparenta, porque la humanidad ha hecho de barrera para que Dios pueda evidentemente explayarse y explanarse totalmente, porque el Dios es el totalmente otro. Hay una cosa que, a propósito de esto, es muy simpática, porque cuando llega ese momento que decimos que iremos a ver a Dios, que nos encontraremos con Él, evidentemente ya cada uno piensa cómo será ese encuentro y piensa cómo será ese rostro. Conocemos el rostro de Dios, el rostro humano, pero el rostro divino no lo vamos a conocer, porque Dios es totalmente el otro y Dios es inmutable. Es decir, que cuando vayamos al cielo y nos encontremos con Dios, nos encontraremos con el misterio de Dios, un misterio de amor
en el que nos rodeará y en el que nosotros estaremos dentro, pero evidentemente no es que veremos a Dios como estamos viendo a mi amigo, a mi hermano, es la persona con la que me tomo un café o me tomo una cerveza. Bien, pues dicho lo cual, y que la historia de la salvación es una historia positiva que comienza en positivo y terminará también en positivo. ¿Cuándo va a terminar esta historia de la salvación? Pues el día en que Jesús, al final de los tiempos, como él mismo nos ha prometido, coja esta tierra, se la cargue sobre los hombres y se la entrega al Padre. Eso que se llama, San Pablo llama la anakefalaiosis, es una palabra, esa palabrota griega, que significa la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Habrá un momento en que este mundo, hoy tan desfigurado, pero sobre el que Cristo ha derramado su sangre y lo ha salvado, recuperará el rostro con el que salió de las manos de Dios. Y justamente, así lo dicen los padres de la Iglesia, justamente cuando este mundo recupere el rostro de la mano de Dios, será el momento justo del final de los tiempos, en el que en que Jesús volverá a entregarle al Padre: mirar, esta es la creación que tú me diste, te la devuelvo. Sabéis que el Señor nos prometió que va a haber una segunda venida. La primera venida fue la venida de la encarnación, que culmina con la pasión, la muerte y la resurrección y ascensión a los cielos y el sentarse a la gloria a la derecha de Dios Padre. Y la segunda venida será al final de los tiempos. Pero esa segunda venida, que muchas veces la vemos como terrible, como un temor tremendo, esa segunda venida no puede entrar en contradicción con la primera. Si la primera venida de Jesucristo al mundo fue salvación, esa segunda venida, esa plena manifestación que será de Jesucristo en lo que llamamos la segunda venida, no puede ser condenación, sino que será también salvación para la humanidad. Evidentemente, la salvación es un regalo inmerecido y, por lo tanto, ¿quién la va a recibir? Pues todos aquellos que no se cierran a recibirla. Y muchas veces pongo el ejemplo de que la salvación es como la lluvia. Si tú te dejas empapar por ella, pues empapado estás. Ahora, si abres un paraguas para que no te caiga en una gota, pues evidentemente no es que el Señor no quiera salvarte, es que tú pones, digamos, algo en medio para que esa salvación no llegue a ti. Pero bueno, también eso en su momento lo veremos, y hoy vamos a empezar ya a ver uno de los temas. Y uno de los temas es que en esa historia de la salvación hay una revelación de Dios al hombre. ¿Os acordáis que veíamos que justamente después de la creación, en un momento, los libros de la Biblia no son libros científicos? Los libros de la Biblia no nos dicen cómo es el mundo, ni cómo es Dios, ni cómo es el cielo, sino que los libros de la Biblia lo que nos dicen es cómo ir al cielo. Evidentemente esa es la preocupación. Os decía que había muchas preguntas a las que la Biblia quiere responder, pero la pregunta más importante a la que la Biblia responde es que existe el mal, porque eso nos trae problemas a todos. Existe el mal, pero el mal histórico, por lo tanto, tiene principio y fin, que el mal es vencible, pero también en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos deja Jesús muy claro que la única fuerza capaz de vencer al mal es la fuerza del amor, y el amor se llama cruz. Bien, pues una cruz que tras la resurrección del Señor deja de ser un elemento negativo, en el sentido de que era digamos, un suplicio para los condenados, y se convierte en una cruz llena de flores, esa cruz de mayo, ¿verdad? Toda florida, la cruz de la Pascua florida, porque el Señor ha muerto y ha resucitado en ella, y la cruz deja de ser un suplicio para convertirse en un signo de salvación para todos los que, como Moisés en el desierto invitó al pueblo a que mirara sobre el estandarte la serpiente de bronce, también nosotros cuando nos miramos a la cruz, y como Pablo dijimos, hacemos un acto de fe, me amó y se entregó por mí, pues evidentemente también la cruz se convierte en un elemento de salvación para todos los que creemos en Jesucristo. Pues bien, una vez que el hombre, el pecado, la humanidad, entra en colisión con el proyecto de Dios, se aparta de él, el pecado es la desobediencia radical, esa desobediencia que se da en un momento concreto de la historia de la salvación y que después a lo largo de toda la historia de la salvación se vuelve a repetir. La humanidad no siempre, ni siquiera los creyentes, no siempre actuamos
y aceptamos plenamente y vivimos obedientemente el proyecto de Dios, sino que nuestro yo, nuestro egoísmo nos impide, nuestra desobediencia nos impide aceptar y dejarnos guiar por ese proyecto maravilloso, el mejor de los proyectos posibles, ese proyecto de salvación de Dios. Y ponemos por encima nuestros intereses mezquinos, materiales, diminutos, enanos, pero que para nosotros nos parecen los más importantes del mundo. Y el primer pecado y todos los pecados tienen la misma raíz, la desobediencia. Y la desobediencia no es más ni menos que el que yo me creo que soy el Señor de mi vida, y todavía no muy más grave, y eso es lo que también causa conflicto. Soy el Señor de la vida de los demás. Yo soy el Dios de mi vida y quiero ser también Dios de la vida de los demás. Mientras yo soy el Dios de mi vida, el daño me lo hago yo. Pero cuando quiero ser el Dios de la vida de los demás, evidentemente el conflicto se agrava, porque queremos, los otros no aceptan que tú seas Dios de su vida. Es demás, entran en colisiones los dioses de cada uno de nosotros, los yo de cada uno de nosotros, y esa es la causa de tanta guerra, de tanto conflicto, de tanta violencia, de tanta muerte, evidentemente, como lo hay en nuestra sociedad, como lo hay en la actualidad, en la historia de hoy, y la vida a lo largo de toda la historia, precisamente porque el hombre no se deja guiar por el proyecto de Dios, sino que pone por delante su yo, su desobediencia, su egoísmo. Cuando el hombre rompe con Dios, el pecado, el hombre, lo veíamos también en la semana pasada, se ve desnudo. Desnudo no en el sentido de que no lleva ropa, sino desnudo en la propia fragilidad de su humanidad. El hombre, como criatura, no es eterno. Entonces, cuando se separa de Dios, descubre lo pobre, lo frágil, lo mutable que es, y descubre algo que junto a Dios no había descubierto. Porque aunque estaba ahí, no estaba actuante. Es la muerte, el horizonte de la muerte, y también el horizonte del dolor. Porque la finitud va marcada, digamos, por todas esas contingencias. La muerte, que además se vive con terror, porque mientras estuvimos cerquita de Dios, sabíamos que la muerte era abrazarnos más fuertes si cabe con Él, pero ahora, separados de Él, en una separación infinita, pues evidentemente, ¿qué va a ocurrir con mi vida? ¿Qué va a ocurrir con nuestra vida? Y empieza el terror a la muerte, ¿no? Dice Pablo que una de las consecuencias del pecado precisamente es ese terror a la muerte, ¿no? Y por eso dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Pablo ya sabe que la muerte ha sido vencida por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los que nos unimos a Él sabemos que la muerte no es la última palabra, a lo sumo sería la penúltima, que la última palabra es resurrección y vida. Bueno, pues ahí el hombre alejado de Dios por el pecado, Dios no lo deja abandonado a su suerte. Dios, digamos, empieza a maquinar, en el buen sentido de la palabra, empieza a ver cómo puede volver a acercarse a ese hombre, como él que él totalmente otro puede entrar en comunión y en comunicación con ese hombre, y cómo ese hombre finito, limitado, pecador, puede, digamos, convertirse, repararse, salvarse, recibir la salvación a la forma humana. Y en concreto, pues será precisamente con la encarnación del Verbo de Dios. Pero antes de la encarnación del Verbo de Dios, Dios tiene que ir preparando a esa humanidad alejada, a esos pueblos infinitamente lejos, tiene que ir acercándoselo a su proyecto, a su salvación. Y ahí es donde aparece, digamos, donde la Biblia nos va contando ese camino que hace Dios de acercamiento al hombre. Y lo hace de muchas maneras, lo hace por los profetas, lo hace en la propia historia de los hombres, lo hace eligiendo entre todos los pueblos de la tierra a uno, el pueblo de Israel, no porque sea el pueblo mejor ni más maravilloso, quizá a lo mejor porque es el pueblo más pequeño, el pueblo menos poderoso, pero es el pueblo que Dios elige. Y lo hace a través, digamos,
de una serie de alianzas, de pactos que Dios va haciendo en la historia de la salvación. Y en concreto hay como tres grandes alianzas, tres grandes pactos que Dios hace con en la historia de la salvación, que también tienen como en el centro de ese pacto está también Jesucristo. Por eso es Jesucristo en la historia de la salvación. El Verbo está siempre presente. Y ahora lo veremos. La primera alianza es la alianza que Dios hace con Noé. Es una alianza personal, con un ser humano. Noé, que es un hombre justo. El libro del Génesis, de esas alianzas, hay dos alianzas que están en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y hay una alianza, y la segunda alianza está en el libro del Éxodo, que como sabéis es el libro que cuenta ese camino que hace el pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto a la liberación y la toma de posesión de la tierra prometida, ¿no? Bueno, pues en esa primera alianza, esa alianza que hace Dios con Noé, es la consecuencia de que el libro sagrado nos cuenta cómo el pueblo se ha ido, la humanidad se ha ido apartando de Dios, y ahí aparece Sodoma, Gomorra, toda esa degradación de la humanidad, todo ese alejamiento, porque cuando el hombre se aleja de Dios, lejos de construir paraíso, lo que construye son infiernos. Entonces, la humanidad entra en el infierno de su propio egoísmo y evidentemente el mundo está hecho una miseria, tan miseria como, si queréis, una multiplicación de miseria por cada uno de los seres humanos que en el mundo son. Y la Biblia cuenta pues la historia de Sodoma y de Gomorra, que es aniquilada, y donde Abraham, ¿verdad?, pide por favor que a ver si encontrara por lo menos 100 justos, y va chalaneando con Dios, bueno, pero si, perdóneme mi Señor, ¿y si encontrara 90, no la destruiría? Bueno, pues no la destruiría, porque no se disguste mi Señor. Y ahí va hasta diciendo, y si hubiera 10, pues tampoco la destruiría si hubiera 10, hasta el final que no encontró ni uno, ¿no? Es decir, me encanta esa actitud de Abraham, ¿no?, de pidiendo, intercediendo, porque la oración en definitiva nuestra oración también tendría que ser como la Abraham, ante un mundo que no nos gusta, ante un mundo en guerra, ante un mundo degradado, más que pedirle al Señor que lo aniquile, es un poco lo de Abraham, ¿no? Perdona a tu pueblo, Señor, perdónalo, ¿no? Bien, pero volviendo a Noé, Dios decide, es una manera de hablar, acabar con la creación y manda un diluvio. Pero no quiere acabar totalmente con ella. Y entonces encuentra a un hombre justo, que es Noé, y le pide que construya un arca. Es decir, y que en el arca ponga, digamos, una pareja de cada una de las especies, incluida su propia familia. Y entonces Dios manda ese diluvio, que queda, digamos, en la Biblia el agua es el signo, digamos, de la muerte y de la vida, y lo seco es el signo de la vida que se renueva, y hay un momento en que Dios, el diluvio para, todo queda, digamos, arrasado, todo el mal se termina, y aparece, digamos, una nueva creación, con minúscula, que es Noé, su familia, y esas especies que van de nuevo a repoblar la tierra. Y Dios hace un pacto con Noé. No volverá a haber un diluvio sobre la tierra. Es decir, ya Dios dice, mira, no volverá a haber un diluvio. Es decir, el diluvio ha sido una vez y nada más. Y este pacto lo hace, y el signo del pacto, el signo de la alianza, es el arco iris. Un arco iris que será el signo de que Dios ya no volverá a mandar ningún diluvio sobre la tierra, por mal que las cosas vayan a peor o a mejor. Es una alianza personal. Es la alianza que Dios hace con una persona, con Noé. Pasados los siglos, el pueblo, no sabemos cómo ni por qué, el libro del Génesis nos va contando historietas, y hay un momento en que, en el sentido más profundo de la verdad, historias que hablan de cómo Dios se preocupa, de cómo el hombre va cambiando
en algunas actitudes, como la bondad del hombre también, la imagen y semejanza de Dios que está en cada hombre va aflorando y va, digamos, el hombre cogiendo camino, y nos encontramos que curiosamente el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto. Ese pueblo, pero antes de estar esclavizado en Egipto, perdón, la segunda alianza que Dios hace es con Abraham. Perdón, y quiero aclarar una cosa. Cuando he dicho la alianza que hace Dios con Noé, es una alianza cósmica. El cosmos, el cosmos y Dios. No habrá diluvio, no habrá más destrucción. La segunda alianza es con Abraham. Abraham vive en Ur de Caldea, es un hombre creyente, Dios se encuentra con él, es creyente no en el Dios de Israel, Israel todavía no existe, no en el Dios único que nosotros creemos, no en el Dios de Jesucristo, es un creyente. Y ese creyente entra en contacto con el verdadero Dios. Hay una escena muy bonita, que es la escena en la que Abraham está, él es un nómada, está en su tienda con su ganado, y vienen unos, unos peregrinos, 3 peregrinos, que hoy los padres ven ahí a la Santísima Trinidad, y él, que está a la puerta de la tienda, los ve de llegar, les acoge, les invita a entrar en su tienda, les asea, les da de comer, etc. Y como gesto de ese encuentro, Dios, digamos, le regala a Abraham lo que más desea, que es la descendencia. Sara, su mujer, es estéril y anciana, y Abraham tiene descendencia, pero por la esclava, por Gar. Pero no tiene un hijo de su propia descendencia. Y entonces Dios le promete a Abraham tierra y descendencia. Eso sí, para eso tiene que salir de su zona de confort, tiene que ir a donde Dios le dirá. Y Abraham se pone en camino y cumple el pacto. Saldrá de su tierra y de sus propiedades a la tierra que Dios le va a dar, de su no descendencia, Sara le dará un hijo, Isaac. Y hay también otra historia muy bonita, y es que frente a los sacrificios humanos que se daban en los pueblos colindantes, Dios hace un juego muy gracioso con Abraham, que es el juego de la obediencia. Le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham ni se lo piensa, si Dios lo quiere. Y en el momento en que lo va a sacrificar, el ángel de Dios lo para y le dice, no, Abraham, yo no quiero sacrificio humano. Dios no quiere sacrificio humano. El sacrificio que Dios quiere es la obediencia. Tú has sido obediente, has sido capaz de que lo más quiere, lo que más desea, lo que Dios te había regalado, acabarlo porque Dios te lo ha pedido. Pero Dios no quiere sacrificio humano. Dios quiere el sacrificio que más le cuesta a los humanos, que es la obediencia. Por lo tanto, esta segunda alianza es la alianza que Dios hace con Abraham, es la alianza, digamos, de la tierra y la descendencia, de un pueblo nuevo, que va a ir naciendo precisamente de la obediencia de Abraham. Por eso, Abraham es reconocido por las 3 religiones que llamamos del libro, por las 3 grandes religiones, por el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, pues por los hebreos, por los cristianos y por los islamitas, como el padre de todos los creyentes. Es decir, y curiosamente también, para que veamos que las cosas de Dios no es como nosotros las planteamos ni como nosotros las diseñamos, cuando Abraham muere, la única tierra que posee es la tumba de Sara, que la ha comprado, y la única descendencia que tiene es Isaac, al que estuvo a punto de perder. Pero Dios cumple su palabra. Y hoy Abraham es reconocido como padre, como he dicho, por judíos, islamitas y cristianos. Es decir, es el padre, digamos, de la fe de millones y millones y millones y millones de creyentes que hay en el mundo actualmente. Y lo ha habido a lo largo de la historia. Esta segunda alianza, por lo tanto, con Noé, alianza cósmica, con Abraham, alianza personal. Estas son las 2 grandes alianzas que hay en el libro del Génesis. Y aquí lo vamos a dejar porque si no nos meteremos en
la tercera alianza, pero la tercera alianza es una alianza preciosa, es la alianza con el pueblo, es la alianza con Moisés, es el Éxodo, y esa necesita ya su tiempo, no la vamos a dejar, la dejamos sencillamente anunciada, pero el próximo día, y ya en directo, sin cámara, sino cara a cara, pues tendremos la oportunidad de volvernos a encontrar. Buena semana, seguid vosotros, digamos, profundizando. Yo os invito a que leáis despacito, sin prisa, el libro del Génesis y pues descubráis cada una de estas dos alianzas que hemos tratado, la de la cósmica con Noé y la personal con Abraham. Y ahí también podréis ver pues toda esa historia de luz y de sombra, de pecado y de gracia, que ya desde el primer momento la humanidad va viviendo. Pues gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.